Estamos listos, doctor. Gracias, gracias, Evelyn, qué amable. Entonces, iniciamos la última sesión, tercera sesión respecto de este tema de derechos políticos, derechos humanos y derechos políticos. Saludo a todos los compañeros que han seguido las sesiones. Adolfo Alarcón, Alan Valladares, Alberto Sánchez Castro, Alejandra Navarro, Alina Jiménez Aparicia, Brenda Paula Torres, Francisco Julián Morales, Jenny Romero, Gisela Sánchez, Gladys González, Elena Margarita Jiménez, Jessica Ramírez, Jaime Núñez Paniagua, José Eduardo Martínez, Mariana Cavazos, Maribel Núñez, Miguel López Ovidio Reina, Raquel Uribe, Raúl Pablo Moreno, Ricardo Manuel Sánchez, San Juana Jaramillo, Verónica Elizabeth García y Violeta Condado Zagada. Ya casi me lo sé, casi a todos, ¿eh? Estamos muy bien. Bueno, compañeros, muchas gracias otra vez por su asistencia, su conexión. Y bueno, pues un breve pero necesario repaso, pues nos obliga más o menos a verificar lo que hemos, perdónenme, se me está acabando la pila del mouse. Vamos a ver si está. Bueno, hemos estado platicando sobre esta concepción de los derechos humanos, derechos político-electorales. Hemos visto cuál fue la fuente primigenia de este sistema internacional de los derechos humanos, cuál es la concepción pues, un poco histórica, filosófica de los mismos, cuáles son sus diferencias, ¿no? Y hemos visto pues justamente su concepción como derechos políticos, cuáles son los sustratos que interesan o que subyacen en este sistema de protección y que hacen, desde luego, pues cada vez más integral, más eficaz, más amplia la posibilidad de protección. Leíamos ayer incluso para hablar de los derechos colectivos, no tan solo el artículo 1 de la Constitución, sino el 2 de la Constitución, donde veíamos que esta nueva configuración, no nueva, pues, pero sí mejoradísima redacción del artículo 2 de la Constitución, pues constituye auténticamente una garantía de tutela de derechos colectivos ante los sujetos, ante las comunidades indígenas, las comunidades originarias, las comunidades que además rigen su vida política y social en temas de, pues de organización, de realización de las elecciones, en fin. Es un tema que yo me he esforzado, lo platicábamos ayer, por hacerlo, por simplificarlo, por ponerlo, por clarificarlo de alguna manera ahora sí que lo más posible, si me permiten la expresión, pero desde luego que es un tema complejo, hay ciertas conclusiones a las que podemos arribar, creo que sin lugar a dudas, sin mayor problema teórico, pero ya hemos visto que la conceptualización, la protección, el contenido de algunos derechos, particularmente estamos viendo los derechos políticos, pues incluso ha sido, no tan solo en la teoría, en la doctrina filosófica, en la teoría jurídica, sino también en la teoría, en la constitución, en la jurisdicción constitucional, ha sido un tema de debate, ¿no? El tema del contenido, concepción, protección de los derechos políticos como derechos humanos. Llegábamos también a un poco al acerto o conclusión de que para nuestros efectos, es mi opinión, los derechos, no hay duda de que los derechos políticos forman parte de esa primera generación de derechos humanos, ¿no? Contenida desde el inicio, las primeras proclamas de los derechos humanos, si bien no específicamente la americana, sí particularmente la francesa, ¿no? La de 1789, que hemos analizado artículo por artículo, y pues ese desarrollo se ha ido confirmando no tan solo en la positivización, no sé cómo se dice exactamente, pero de los derechos políticos en nuestros sistemas jurídicos. No hay duda hoy en día, insisto, compañeros, que los derechos políticos forman parte, es un grupo de derechos humanos fundamentales
que si bien es cierto, atendiendo a que son un grupo de derechos que corresponden particularmente al ser humano en su calidad de ciudadano, y de ahí analizamos un poco este tema, ¿no? Veíamos, oigan, si son derechos humanos, entonces ya los derechos políticos no son tan humanos porque ya encuentran algunas restricciones en cuanto a su ejercicio. Sí, desde luego, restricciones perfectamente identificadas desde las previsiones de este nuevo derecho convencional de los derechos humanos, de este derecho internacional de los derechos humanos, pero que hemos visto claramente que en el desempeño de la jurisdicción realmente, ¿no? Se encuentra un poco esa potencia de que, pues pronto haya, por ejemplo, a lo mejor algún muchacho de 16, 17 años que venga a reclamar el derecho ciudadano, el derecho político electoral a votar, cuando no ha cumplido 18 años y en consecuencia no ha tenido la ciudadanía. Bueno, pues en un principio hoy en día podríamos ver que es una restricción de edad perfectamente autorizada por la Convención Interamericana, por los tratados internacionales. Sin embargo, bueno, pues no sabemos hacia dónde camina este potencial desarrollo de los derechos humanos. Yo les ponía algunos casos en donde incluso las soluciones o los puntos de vista desde el ámbito jurídico pueden ser variables, ¿no? Y yo creo que hoy en día lo que podemos también advertir es que hay ciertas posiciones, ciertas corrientes doctrinales como muy radicales en el sistema, en el tema de decir, ante la apatía de los estados, ante la falta de vigencia efectiva de los derechos fundamentales, porque como lo hemos platicado, es una lucha que permanente se da en el contexto político-social, ante esa apatía, ante esa falta de vigencia efectiva de los derechos fundamentales, entonces es necesario pues que cada día más las autoridades del país, los jueces del país, pues tengan una tutela cada vez más vigorosa de derechos humanos. Yo no creo que llegue al nivel, digamos, de que se genere una anarquía en esa interpretación, en esa potenciación de protección ciudadana, pero es cierto que no podemos anticipar cuál es el futuro inmediato. Yo creo que lo que debemos estar muy conscientes el día de hoy es de este sentido, digamos, sentido convencional, sentido constitucional o bloque de constitucionalidad, de que los derechos humanos llegaron para quedarse, estamos en un momento en que son reclamados permanentemente, en que es exigido, no tan solo por ciudadanos en lo individual, lo hemos platicado, sino por colectivos, por sectores de la sociedad, incluso por actores políticos, ¿no? Que en el discurso político o no, ¿no? En el discurso político o no, pues se pronuncian por justamente cada vez más una ampliación en la protección por parte del Estado mexicano respecto a los derechos humanos y se urge a las autoridades, ¿no? A que adecuen sus normas, sus prácticas al ejercicio y garantía de los derechos fundamentales. Y hay quien dice, insisto, que únicamente esa es la finalidad de un Estado. Vemos bajo la teoría general del Estado, que esa, bueno, pues con su concepción teórica, pues no, desde luego ha tenido muchas evoluciones, pero tiene algunas matrices todavía que permanecen, ¿no? Veíamos, ¿no? Que el Estado moderno es este asentamiento de seres humanos, de pueblo, en un territorio determinado sobre el que se ejerce un determinado orden jurídico, ¿verdad? Orden jurídico que puede establecerse coactivamente o puede hacerse efectivo coactivamente y en el que existe la división de poderes y en el que existe una finalidad que es la finalidad, pues es esa finalidad tomista que creo que más allá de la adhesión o no a la corriente filosófica de la que emana, creo que muy poca gente podría decir que no es un ideal del Estado, ¿no? El ir encaminado hacia el bien común, ¿no? El fin del Estado es el bien común de sus habitantes, el desarrollo de los mismos, y bueno, pues esto lo hemos platicado, se ve
es particularmente desarrollado o conseguido, pues cuando existe una plena vigencia de los derechos humanos. Hoy, compañeros, pues lo que yo querría más o menos tratar es, para terminar con la exposición, es el tema del sistema americano, los sujetos obligados, una serie de fuentes más, digámoslo así, más, unas fuentes que nos hagan verificar, pues esto que les platicaba, ¿no? Esta primera gran matriz de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, y posteriormente su materialización o la inspiración que dio hacia la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, tendríamos que ver este sistema internacional realmente pues se construye con raíz o en base en sistemas regionales, ¿no? Es muy complicado, como ustedes saben, someter a una jurisdicción universal, realmente las soberanías de todos los estados del mundo, los casos que se pueden dar en todos los estados del mundo, y desde luego, pues desde que se creó la asociación o la Comunidad Económica de Estados Europeos, la Comunidad Económica Europea, actualmente en la Unión Europea, desde luego también desde el nacimiento de las Naciones Unidas, paralelamente surgió la reacción en América respecto a la creación de la Organización de Estados Americanos. Pues se fueron creando sistemas regionales, sistemas de protección, de creación, de reconocimiento de derechos humanos internacionales, y pues desde luego por nuestra posición, a nosotros el que nos corresponde tener a la mano y ser vigentes y haber aceptado o ratificado los tratados correspondientes desde 1981, por lo que hace a la Convención Interamericana, ¿no? Es este sistema interamericano de derechos humanos. Como sabemos, ¿no? La Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que se fue el Pacto de San José, conocida también como Pacto de San José de Costa Rica, fue adoptada en 1969, sin embargo, entró en vigor hasta 1978 por una disposición transitoria, y no es sino hasta el 7 de mayo de 1981 que nuestro país ratifica el tratado y asume o somete su soberanía a las disposiciones de la convención. En esta convención interamericana, compañeros, un poco desde el preámbulo empezamos a ver pues esta reiteración o concreción de los principios que ya habíamos visto en la Declaración Francesa. Dice el preámbulo, dice: los estados americanos signatarios de la presente convención 1969, reafirmando su propósito de consolidar en este continente, dentro del cuadro de instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre, y que estos no nacen del hecho de ser nacional de determinado estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual se justifica una protección internacional de naturaleza coadyuvante a la que se ofrece por el derecho interno de los estados. Esta Convención Interamericana establece un sistema de reconocimiento de derechos y un sistema de protección de derechos, de verificación, cumplimiento y protección de los derechos. Esta Convención Interamericana establece dos instituciones fundamentales. Una, podríamos decir, de naturaleza consultiva eminentemente, no necesariamente de naturaleza administrativa, porque no es exclusivamente a lo que se requiere. Yo diría que en términos generales es una facultad consultiva, que es la Corte Interamericana de Derechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, ¿verdad? En donde lo que se establece como órgano consultivo o como facultades más destacables de la comisión son particularmente tres. Uno es, digamos, verificar reportes en los países miembros de la convención
sobre la situación y el estado de los derechos humanos en la región, en regiones particulares, ¿no? Esas visiones no tienen una fecha periódica, no tienen una regularidad ni una obligatoriedad en cuanto a su practicidad, en cuanto a su práctica. Sin embargo, es común que cada periodo de 5 o 7 años, una vez que van cambiando las autoridades de la Organización de Estados Americanos, de la que depende no orgánicamente, pero pues de alguna manera sí funcionalmente la comisión, van haciendo conforme a las participaciones, determinaciones de la Asamblea General. Entonces se van haciendo, insisto, misiones de observación, no tan solo electoral, sino de situación general de los derechos humanos. Estas misiones, estas situaciones, observaciones de cumplimiento de los derechos humanos también se puede hacer con base en las sentencias en las que el Estado haya sido parte y eventualmente haya sido condenado, ¿verdad? Por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque, como ya habíamos platicado, pues existe una etapa de cumplimiento de las sentencias de la Corte que es determinante para que pues el Estado se someta auténticamente a la jurisdicción del sistema interamericano y desde luego de esa manera adecuando con los actos positivos a los que está obligado o condenado, está haciendo los pasos necesarios para cumplir y hacer efectivos esos derechos humanos. Esta Comisión Interamericana también es la comisión que recibe de primera mano las denuncias y verifica las denuncias de demanda, digamos, las quejas que se llevan a cabo ante el seno interamericano de violaciones de derechos humanos y les da una revisión y verificación respecto de la procedibilidad y admisibilidad de la denuncia, ¿no? Pues desde luego, al igual que en el Estatuto de la Corte Interamericana y de la Comisión, se establece que pues, los medios de queja cumplan un cierto de mínimos procesales para que los mismos puedan ser dignos, digamos así, o pertinentes para obtener una decisión, una determinación de fondo por parte de la comisión. Es la comisión la que pide también la emisión de medidas cautelares a los estados en casos en que éstas se requieran. Y yo les podría decir que esa facultad, pues es una facultad necesaria, ¿verdad? Porque necesaria y fundamental, porque las medidas cautelares que se pueden emitir en materia de protección de los derechos humanos auténticamente pueden salvar vidas o pueden cambiar vidas a determinados grupos sociales, a determinados individuos. Desde luego, recordemos que aquí la tutela de los derechos por regla general es una tutela individual. Sin embargo, hemos visto cómo ha crecido hemos analizado de manera detallada los derechos de la primera generación, que son derechos, libertades fundamentales, derechos civiles y derechos políticos, eminentemente de corte, naturaleza y configuración individual. Sin embargo, hemos mencionado también que existen derechos de la segunda generación, que son los famosos derechos DESC, derechos económicos, sociales y culturales de los estados, en donde se encuentra una ampliación de derechos ya de manera un poco más programática, ¿no? La primera generación de derechos pueden analizarse, ya lo veremos al final de esta exposición, cuando analicemos el tema del efecto horizontal de los derechos humanos, pueden analizarse auténticamente como derechos subjetivos emanados de la norma constitucional o de instrumentos internacionales. Pero son auténticos derechos subjetivos de ejercicio irrenunciable, inalienable, etcétera, etcétera, que deben de ser cumplidos o a cuya obligación que se exige del Estado, particularmente es una obligación negativa, es una obligación de no hacer, de respetar ese ámbito de los derechos humanos y en algunos casos y particulares, dependiendo el tipo de derecho que se esté dilucidando, que se esté deduciendo, pues se requerirán acciones de índole positiva. Entonces, esta Convención Interamericana se encarga en una primera instancia de hacer este tipo de cuestiones, ¿no? Determinar la situación de los derechos humanos en la región, en países en específico. Se encarga de emitir opiniones consultivas a los Estados miembros o a la propia seno de la Organización de Estados Americanos.
se encarga de establecer medidas cautelares en casos contenciosos, en el caso que así lo considere necesario, lo ha hecho en no pocas ocasiones, y con efectos sumamente importantes, ¿no? Por ejemplo, cuando en alguna situación en Bolivia en el año de 1996 hubo un problema respecto de la población de los trabajadores mineros de una región especial de Cochabamba, si no mal recuerdo, en donde por ese movimiento de huelga el Estado estaba teniendo una actitud represiva en contra de ellos, de manera tal que los dejó incomunicados en la zona de la mina, y en esa ocasión pues se pidió auténticamente, o se ordenó al Estado que permitiera trasladarse a ese grupo de trabajadores a una zona segura para evitar que pues pudieran morir de hambre, de inanición, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, es un ejemplo de muchos de los que la Comisión Interamericana ha tomado cartas en respecto de la toma de medidas cautelares. Recuerden ustedes que las medidas cautelares en el ámbito de derecho son particularmente el riesgo de que un derecho se vea irreparablemente dañado, perjudicado o eliminado, ¿no? Por el peligro en la demora de la actualización de una actitud por parte del Estado, por parte de un particular, en donde se tiende a reprimir esa conducta, o se tiende a evitar, insisto, con efectos de no hacer nugatorios el ejercicio del derecho cuya medida cautelar está tutelando. Entonces, y esa Comisión Interamericana, como veíamos, pues tiene una función jurisdiccional en el sentido de que es la instructora primaria de estas denuncias, de estas quejas que se dan, y cuyo órgano competente jurisdiccional para resolver es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, y sabemos que, bueno, pues la Corte Interamericana es la que también se encarga pues ya de la resolución en fondo, de seguir construyendo o instruyendo el caso que se haya denunciado y emitir sentencias. En este caso, vamos a ver en muchos casos que, insisto, el tema de la Corte es un tema muy delicado respecto de cuanto a su trato, porque no recuerdo si lo comentamos como uno de los problemas estructurales de nuestro sistema, pero creo que sí. Por si ese es el caso, nada más recordar que, insisto, la Corte tiene pues un déficit, ¿no?, presupuestario, de recursos materiales, de recursos humanos, en donde, claro, el conocimiento específico de los casos que se someten a su jurisdicción, pues desafortunadamente son de largo desarrollo, de lenta instrucción, por la característica internacional, primero que nada, de la jurisdicción, por la condición de no tener medios de apremio a su alcance efectivos para poder hacer más efectivo, expedito el proceso, y pues por los plazos largos que se establecen también en su carta organizativa, en su carta procesal, en donde, pues desde luego este tipo de casos, pues ameritan la mayor gravedad, porque se trata de verificar si un Estado parte, si un Estado soberano ha sido responsable del incumplimiento o la violación de derechos fundamentales en contra de sus gobernados. Pues desde luego, eso no supone un problema técnico jurídico, lo sabemos todos. Respecto del derecho internacional, una vez que el Estado parte ha ratificado el tratado lo obliga. Y una vez que además, específicamente en este tratado, se aparejaba la obligación de aceptar la competencia contenciosa de los órganos de la Convención Interamericana, del sistema interamericano, pues esa aceptación de sumisión a la competencia internacional, pues desde luego hace que jurídicamente no haya ninguna duda y sepamos que pues los estados, particularmente el Estado mexicano, está obligado a cumplir con las determinaciones de los órganos, particularmente la Corte. Pero también es cierto que en la historia jurisdiccional de la Corte, más de 50 años, podríamos circunscribirlo así,
la Corte, si bien es cierto, ha emitido un montón de sentencias, podríamos establecer un porcentaje alto, no más de la mitad, pero sí cercano al 40%, de sentencias que no han sido debidamente o íntegramente cumplidas por los estados partes. Bueno, entonces, eso mismo, como lo veíamos, no es un tema tampoco pues digamos, a tomar en cuenta como un tema específicamente de no eficacia de nuestro sistema internacional, nuestro sistema interamericano, sino de que es uno de los problemas a solventar, ¿no? Es uno de los puntos a ir mejorando en el futuro. Sin embargo, desde luego, si no se cuenta con la cooperación de los estados, si no se cuenta con una creación de más presupuestos, si no se cuenta con la creación de un equipo jurídico más grande, pues evidentemente el estado de la justicia pues tendrá que ser un poco así. No es el caso similar al del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde les debo decir, pues desde luego no por experiencia propia, pues no he tenido la oportunidad de estar in situ ahí en alguna instancia, pero sí tengo compañeros que han estado, han tenido la posibilidad de estar en instancias universitarias, desde luego de posgrado, trabajando como letrados o abogados o consultores, asesores, y bueno, la realidad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es una realidad completamente distinta a la de la Corte Interamericana. Pero bueno, son cuestiones de hecho que desde luego no es necesario no pasar por alto, pero tampoco, insisto, hacen que el sistema por sí mismo no sea eficaz. Claro que el sistema es eficaz, es el sistema que tenemos y es nuestro principal referente. Y les debo decir además que ya a partir del año de 2011, desde antes, pero si lo queremos ver con mayor vigor, a partir de la reforma de junio de 2011 respecto a derechos humanos, las sentencias de la Corte, los tribunales colegiados de circuito, incluido de jueces de distrito, y del Tribunal Electoral y las salas, tienen una referencia fundamental, muy importante en su fundamentación respecto del tema de las convenciones y de nuestro sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, ahí va pues digamos, ahí va el movimiento de protección de los derechos humanos, de asunción y de protección de los derechos humanos por parte de los tribunales. Y pues desde luego que es una buena noticia para la región, desde luego, insisto, pronto en cada momento nos puede sorprender una sentencia que no se haga necesariamente en contra de nuestro país. Claro, nos llama más la atención respecto a la sentencia que se dan en contra de nuestro país, pero hay sentencias en contra de muchos países del sistema americano que auténticamente forman parte del acervo jurisprudencial que es necesario aplicar en el ámbito interno y que sirve como ejemplo y pues como de norma orientadora para la actuación de los tribunales en el desarrollo de nuestro sistema interno. Yo creo que el problema no es de estructura jurisdiccional o judicial. Yo creo que el problema más grande que tenemos es el del ejercicio del poder en el día a día, el ejercicio del poder cotidiano, tan disperso y tan por un lado, tan centralmente construido desde nuestro punto de vista constitucional, ¿no? En un Estado federal, entidades federativas que a su vez tienen un ejecutivo local, tienen municipios, tienen un poder judicial local, tienen policías locales, tenemos policías federales, hoy en día tenemos un sistema que se establece además en la Guardia Nacional, en fin, un montón de órganos del Estado pues que están obligados a cumplir de primera mano los derechos humanos. Y pues que tenemos referencias todos los días de que no necesariamente se da de esa manera. Entonces, ese es el gran problema, yo creo. El problema es un poco de concienciación, como dicen los españoles, concientización, como decimos nosotros, respecto de estos principios y de estos alcances de los derechos fundamentales de nuestro sistema tan integral de protección. Ahora el tema es que, el reclamo y toda nuestra apuesta es a que esto se haga
esto se haga efectivo día con día, cada vez más pleno. Vamos a cerrar con un tema que es un tema de la mayor, en mi opinión, importancia teórica y práctica constitucional, que es el tema del efecto horizontal de los derechos humanos. Ya adelantábamos ayer algunas ideas, pero estamos viendo cómo hoy en día los derechos fundamentales ya en muchos países, no es el caso del nuestro todavía, no tengo referencias de alguna sentencia que en el seno del Poder Judicial ordinario, pero sí podríamos ver algunos temas o ejemplos de algunos medios de impugnación en los que se acerca esta problemática que desarrollaremos más adelante. Pero voy a tratar de ser ordenado. Entonces, vamos en el tema ya vimos el sistema interamericano, ¿no? Previsto en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Está previsto el catálogo de derechos y el sistema de protección. El sistema de protección establecido en dos instancias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Las dos instancias emiten, desde luego, de recomendaciones, determinaciones, cada una en el ámbito de sus competencias. La más, creo que relevante para los efectos de nuestro curso es la relacionada, pero no menos importante, tampoco la es la de la comisión. Pero bueno, la Corte es la que se encarga de los casos contenciosos y de establecer de alguna manera doctrina y jurisprudencia en esta materia, que es la que, insisto, nos ilustra, nos informa y nos enseña cómo se deben de interpretar el contenido, alcance de los derechos fundamentales. Esta Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 23, establece particularmente o claramente cuál es el contenido de los derechos políticos. Dice el 23 de la Convención: todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. Fíjense, derechos y oportunidades. ¿Por qué le puso oportunidades? Ahora platicamos. Dice, inciso A, de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Vemos en los dos desarrollos del derecho político electoral, tanto de ser votado como de ejercer un cargo público, ¿no? Veíamos cuál es un derecho político y un derecho político electoral. Pues un derecho político puro y duro es el de participar en la dirección de los asuntos públicos directamente, ¿no? ¿Cuál es un derecho político de naturaleza electoral? El de votar y ser elegidos en elecciones periódicas y auténticas realizadas por sufragio universal e igualitario y por voto secreto que garantice la libre expresión de los electores. Y luego, el inciso C establece el artículo 23 de la Convención, el de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas del país. El 23, párrafo 2, platicábamos ayer también, decía, y fíjese cómo es una limitación que proviene de la propia Convención: la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos políticos exclusivamente, utiliza la palabra exclusivamente, por cuestiones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal. Esas son las únicas limitaciones autorizadas por la Convención Interamericana de Derechos Humanos para poder, en su caso, reglamentar el ejercicio de los derechos políticos electorales. Fíjense, aquí es donde para mí es importante establecer cuestiones de matiz que no son menores. Ante un posible cuestionamiento y decir, oiga, es que la propia convención está restringiendo los derechos. Sí, ya veíamos que los derechos humanos son aquellos que no admiten restricción alguna, ¿no? Los tenemos todos por el hecho de serlos. Pues yo les diría, los políticos sí son humanos, porque por ser seres humanos somos seres políticos y tenemos derechos a los mismos. Sin embargo, es cierto que muchos derechos para su ejercicio, goce y disfrute, o como lo quieran ver, goce, disfrute y ejercicio, es necesario cumplir ciertas cuestiones o ciertos temas que la Convención establece como legítimas por parte de los estados. Es legítimo que un Estado nacional reglamente los derechos políticos electorales exclusivamente para los nacionales. Es perfectamente legítimo. Es lo normal, ¿no? Incluso, ya vamos a ver ahora un instrumento internacional, aquí viene más adelante, y se los digo, es legítimo, pero, la tendencia o un derecho
una interpretación progresiva de los derechos humanos. Oigan, y si quitamos el requisito de nacionalidad para el ejercicio de los derechos, bienvenidos. Vamos analizando los problemas, los riesgos, la problemática específica de cada país. ¿Se puede? Claro que se puede. Lo veíamos. Por el tema de la edad, compañero, puede ser eliminado el requisito de la edad para el ejercicio de los derechos políticos. Hombre, yo le veo algunos problemas prácticos, pero bueno, si ya vimos que los derechos políticos son derechos humanos, pues podría ser, ¿verdad? No veo el escenario hoy en día. Es que les digo, es increíble cómo siempre nuestra condición, nuestra visión jurídica siempre va a la saga de los hechos. Vamos a ver ahora en un montón de temas que hoy en día se relacionan con violaciones a derechos fundamentales por parte de particulares, hablando específicamente del tema de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Vamos a ver cómo hay un montón de temáticas que la realidad nos ha ido imponiendo estos tiempos modernos y, digámoslo así, tecnológicos. Esta sociedad globalizada y tecnificada ha creado situaciones jurídicas complejas, entre las que pueden subyacer derechos primarios de los políticos que conocemos de primera generación, sin duda, pero en una configuración que nunca habíamos visto, ¿no? Ahora con estas creaciones de buscadores, por cierto, ayer queriendo ver cómo corregía yo un tema en un documento y asistiendo a un navegador de estos que tenemos disponibles, el navegador ya incorpora en su cuerpo esta nueva herramienta que ha sido una cosa de escándalo, digámoslo así, lo del chat GPT, ¿no? Digámoslo así, ya cuando entras a la pantalla de inicio, te dice, oye, ¿hay algo que le quieras preguntar al chat GPT? Y entonces utilicé, sí, ¿cuál es el sistema interamericano de derechos humanos? Bueno, me salió toda la explicación, pues no que yo había dado, ¿verdad? Porque no me escuchó, pero muchas cosas de las que yo tomé naturalmente como consulta y que se encuentran en las nubes, ¿no? En los repositorios documentales de sitios de internet, de nubes, de sitios de administraciones web, etcétera, etcétera, ¿no? Sale esta nueva, pues, configuración, esta nueva forma de acercarse a la inteligencia. Léase, yo que soy pues, olvídense, pues no todavía un dinosaurio, pero ya casi por esa categorización de la tecnología, ¿no? Para mí el tema de la Wikipedia era algo así como, wow, la cosa más cercana a pues digamos, a la plenitud tecnológica. Pues ahora está el asunto cada vez más complejo. Bueno, mi tema va, o el punto va, porque en esos desarrollos tecnológicos que son ahora auspiciados por grandes compañías tecnológicas, bueno, no vayamos más tarde, la publicidad electoral, compañeros, la publicidad electoral se hace en gran parte hoy en día en dominios de Google, de Facebook, hasta de TikTok. Entonces, claro, hay que verificar en muchas ocasiones si son auténticas expresiones de la libertad de expresión, si se pagó la determinada publicación en redes sociales, en las redes sociales que había comentado, si el contenido de ese mensaje puede ser obtenido como un contenido ilícito en cuanto a su contenido. En fin, hay un montón de temas a quien se le piden informes, ¿no? Por decirles algo. En el tribunal, cuando empezó a pedir este tipo de informes para verificar si existía publicidad indebida o se tenía que cargar gastos de propaganda electoral, ¿no? En estas plataformas, nos enteramos todos que cuando uno le preguntaba a Google México le decía, no, yo soy una subsidiaria, desde luego, de la empresa, pero yo no cobro ni hago ni nada. Dirígete a Google Irlanda. Y entonces resulta que la compañía en Irlanda, por alguna cuestión administrativa, fiscal, me imagino yo, es donde tiene su sede, por lo menos para lo que hace a México, su sede administrativa. De ahí se generan los cobros, los informes, en fin, etcétera, etcétera, la administración de los clientes.
Entonces, no, uno no sabe si Google lo que le está contestando es auténtico, ¿no? Pues es la orden de un tribunal, pero digamos, estas metaorganizaciones, compañías privadas tecnológicas, ¿no? Pues tienen las oficinas o su sede en un campus, pero trabajan en todo el mundo, tienen servidores, personal en todo el mundo y auténticamente se han convertido en verdaderos sujetos paralelos del Estado. Tienen tanto poder y tanto dinero como los estados. Les podría decir que muchas de estas tecnológicas, por lo menos las 10 primeras, tienen más poder y más dinero que más de 100 países del concierto mundial. Pero en fin, es una cuestión de hecho. Pero ¿a cuál es mi punto? ¿No? Mi punto es que existen un montón de configuraciones, de nuevas vertientes de los derechos particulares, privados, políticos, civiles, en donde dimensiones que no conocíamos, ¿no? El derecho a la intimidad, a la propia imagen de que platicábamos ayer, no, pues antes se veía muy claramente en los temas de calumnia, ¿no? En los temas de del retrato de los fotógrafos estos de publicidad o de sociales o de las revistas rosas o de la prensa rosa que va alcanzando a sujetos y le toman fotos de los hijos y se quejan respecto de esos actos. La tecnología o estos nuevos tiempos han traído un montón de prácticas que, insisto, generan e inciden directamente en el ejercicio de los derechos humanos. Entonces, no sabemos respecto de estas limitaciones, ¿no? De edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, condena por juez competente, preso penal, no sabemos si va a cambiar o no, no sabemos para dónde va. Hasta ahorita sabemos que esas son las restricciones que ante los test a los que se someten luego nuevas reglamentaciones para el ejercicio de derechos políticos son sometidos ante la jurisdicción ordinaria de la Suprema Corte o de cualquier Corte Suprema de cualquier país del sistema interamericano y se tendrán que hacer estos test de proporcionalidad, necesidad, idoneidad de las medidas restrictivas, pero les diría yo que casi, insisto, la corriente va a que hoy en día cualquier restricción que no esté ya incluso prevista, vigente, aceptada universalmente casi, por el país o por los ciudadanos de un país, es muy complejo que se pueda permitir y considerar convencional, ¿no? El artículo 24 de la propia convención, amigos, establece este principio que ya habíamos visto en la declaración de 1789 de igualdad ante la ley. Y dice este artículo, creo que de manera, lo dice también, claro, pero creo que de manera muy clara, todas las personas tienen derecho sin discriminación, no se mete a cuestiones tampoco de raciales, de religión, de métodos políticos, de preferencias, nada, no hay discriminación por ningún motivo. Ese sí es un sistema muy progresivo, es un tema que los tratados se han buscado, bueno, y no son suficientes esas terminologías. Además de esta carta, de esta Convención Interamericana, de la Carta Democrática, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, existen normas y tratados específicos para determinados grupos vulnerables. Y los va a seguir habiendo. ¿Por qué? Pues porque son esos grupos vulnerables, o esos grupos tradicionalmente o históricamente discriminados en sus derechos, por los que cada vez reclaman más, ya están digamos, ya están en la palestra, ya se asumen como un grupo vulnerado, ya se sabe que el sistema los protege, pues ellos lo que quieren es que los proteja efectivamente, día a día, en cualquier materia y en cualquier caso. Entonces, este tema de igualdad ante la ley, sin discriminación e igual protección de la ley, pues creo que la Convención Interamericana lo plasma de manera, sin aderezos, sin mayor problema de comprensión. Y está el 25, que es la protección judicial, el derecho a la tutela judicial efectiva. En materia de derechos políticos, como en materia de libertades fundamentales, como en materia de derechos civiles o privados, también, como ya lo vamos, en los derechos de segunda generación, económicos, sociales, culturales, o los de la tercera generación, que corresponden a los de la libre autodeterminación o de los de la solidaridad, pues evidentemente ya lo veíamos y tengan en la cabeza siempre protección judicial que no exista
hace prácticamente invisible el derecho. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, dice la Convención, a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando la violación sea cometida por personas actuando en ejercicio de sus funciones oficiales. Fíjense cómo ahí está el tema del tribunal frente al arbitrario, y no tan solo frente al arbitrario de Morelos, ¿se acuerdan? Sino que ahora está el tribunal frente al ejercicio de un policía que está ejerciendo o en cumplimiento de su deber aparente de, pues, contribuir al orden público, ¿no? Entonces, ya veíamos, estos tres dispositivos, ¿no? Podríamos decir, son así como el contenido más claro que tenemos en respecto de la Convención Interamericana. También existe, perdónenme, perdón, desde luego está, ahorita lo voy a leer. Está desde luego en el artículo, fíjense, derecho a la vida, reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, prohibición de esclavitud y servidumbre, prohibición a las penas infamantes, derecho a la libertad personal, las garantías judiciales, ¿no? Principio de legalidad, retroactividad, derecho a indemnización, protección de la honra y la dignidad, libertad de conciencia y religión, libertad de pensamiento y expresión, ya lo veíamos ayer también como uno de los posibles subgéneros de los derechos políticos, o más bien cuando este derecho en genérico se refiere a cuestiones políticas, adquiere la configuración de un derecho político, ¿no? El derecho de reunión. En el artículo 15 está el derecho de reunión. Dice, se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás. Y el de asociación, ¿no? Todas las personas, en el artículo 16, dice, todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole. El ejercicio de tal derecho también puede estar sujeto solo a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática con las mismas características que la anterior, ¿no? Dice, lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales y aún la privación del ejercicio del derecho de asociación a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía. Fíjense, como la propia convención está dándole un carácter totalmente civil a esta libertad y no se permite que sea ejercida por los cuerpos del orden de cualquier naturaleza al índole nacional, ¿no? Paralelamente, ocurriendo a esta Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde ya vemos dónde se protegen los derechos de naturaleza política, tenemos como un documento fundamental en la interpretación de los derechos políticos la Carta Democrática Americana. La Carta Democrática Americana, que fue aprobada por la OEA el 11 de septiembre, esta es de 2001, compañeros. Todo está consultable en el repositorio de las distintas páginas, tanto de la Organización de Estados Americanos como de la Comisión Interamericana, como de la Corte Interamericana. Obviamente las páginas están muy bien, son muy amigables y todos los documentos están ahí. Todo esto que estamos viendo realmente, insisto, no tiene mayor problema científico, digámoslo así, o
teórico para efectos de su consolidación. Existen muchísimos documentos, muchísimos repositorios documentales donde podemos encontrar no tan solo los documentos, sino opiniones o doctrinas sobre los mismos. Esta Carta Democrática Americana, también ratificada el mismo día de su aprobación por México, dice en su artículo primero: los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla, ya que es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas. Dice: el ejercicio efectivo del artículo 2 de la democracia representativa es la base del Estado de Derecho y los regímenes constitucionales de los Estados miembros de la OEA. Fíjense que es con base en esos artículos primarios, el primero y segundo, y los relacionados con los derechos políticos que habíamos visto en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, que la Organización de Estados Americanos ha hecho severos llamados, severos extrañamientos y ha emitido sentencias muy duras en contra de los, digamos así, de los 4 países, podríamos decir, como más señalados por ella, ¿no? Uno es Cuba, otro es Nicaragua, otro es Bolivia y otro es Venezuela. Perdón. Entonces, es por este incumplimiento, ¿no? A donde se han hecho visitas in loco, bueno, ya cada vez menos in loco, o sea, en los lugares, por parte de la comisión, por parte de delegaciones de observación electoral, por parte de la Organización de Estados Americanos, y entonces se ha constatado que el ejercicio, fíjense, ya olvídense del respeto de los derechos fundamentales por estos países. Se ha constatado o se ha puesto en duda el que estos países de los que estamos hablando particularmente sean auténticamente pueblos en los que convive o en los que el sustrato de convivencia social es el ejercicio de la democracia representativa, ¿no? ¿Por qué? Porque dice el artículo 3, son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto de los derechos humanos, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Dice: la celebración de elecciones libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos es la base fundamental de un Estado democrático. Entonces, fíjense cómo en esos elementos, digámoslo así, que ya los hemos platicado nosotros en este tema, ¿no? Se ha encontrado que el estado actual del ejercicio de estos países respecto de su democracia representativa, pues dista mucho de lo previsto en las propias declaraciones políticas o protectoras de derechos internacionales. Particularmente es muy importante verificar que, pues sí, es muy molesto para esos países. Ustedes verán en las noticias y en las sesiones de esas asambleas auténticamente pues el reparo de los representantes de estos países, donde se argumenta una violación indebida, una parcialidad de la Organización de Estados Americanos, digamos, de esta Organización de Estados Americanos, donde se empieza a politizar yo del tema, ¿no? Donde pues con una visión totalmente norteamericana, no quiere limitar las libertades y en fin, todo eso de lo que se acusa, de la misma manera se defiende alegándolo al contrario, ¿no? No es cierto que no seamos un sistema democrático, somos un sistema democrático como el mejor que el de ustedes. Entonces, bueno, pues desde luego que eso sobra decir, ese es un poco, yo recuerdo muy bien mis clases de Derecho Internacional Público, ¿no? El tema del concierto de los países, el tema de la vigencia efectiva del derecho internacional, pues es una vigencia que está, pues efectivamente vinculada al ejercicio de soberanía
los estados. Y volvemos al asunto, los estados son entes de poder público. Entes de poder público iguales entre sí, pero que ejercen un poder en ámbitos geográficos distintos, sobre personas distintas. Entonces, digamos, el concierto internacional de Estado es el conjunto de centros de poder, ¿no? Si lo podemos ver desde una vista totalmente primario y político, ¿no? Y pues a ningún representante, a ningún poder en abstracto, le es cómodo o le gusta que nadie, absolutamente nadie, incluso a quien le hemos reconocido capacidad para determinar o verificar si nosotros, si el Estado o si la fuente de poder ha protegido derechos humanos o no, o cuál es el estado de su democracia, pues evidentemente una opinión negativa siempre será pues con base, digamos, en lo que podría ser en el ego estatal del poder específico, siempre será mal recibida y difícilmente será aceptada. Si eso se da en esos contextos que son como previos a la vigencia efectiva por parte de los países de los derechos humanos, pues imagínense ya cómo es respecto al cumplimiento de sentencias efectivamente condenatorias y restitutorias de derechos humanos, desde luego igual o peor, ¿no? Entonces, estos son instrumentos muy importantes para esta complementación de los derechos, de la interpretación de los derechos políticos, ¿no? Aquí se da, en la Carta Democrática Americana, se da este contexto político en el que se deben de respetar los derechos humanos. Y luego está, digámoslo así, como otro instrumento fundamental, que fue una reacción a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, generado por la ONU en 1948, incluso es previa, ¿no? La Declaración Americana de los Derechos del Hombre, que fue aprobada en la novena Conferencia Internacional Americana en Bogotá, Colombia, en 1948. Todavía estaba en proceso de formación la Organización de Estados Americanos, pero es una declaración americana también que sirve de sustento y fuente de los derechos humanos de este sistema interamericano. Dice en su artículo segundo que todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración, sin distinción, fíjense cómo aquí dice, de raza, sexo, idioma, credo, ni otra alguna. Podría haber dicho claramente, como decía la convención, sin discriminación, ¿no? Luego dice el artículo 21 de esta declaración americana, el artículo 20, perdón, dice, toda persona legalmente capacitada tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres. Nada nuevo bajo el sol, compañeros. Los que les quiero señalar es la cantidad de instrumentos que nos rigen, que rigen este sistema internacional, que no es exclusivo, que no es regional, insisto. Todo esto lo tenemos que ver como un sistema internacional, ¿no? Otra vez el 21 y el 22 estaba los derechos de reunión y de asociación, que no repetiré porque son de contenido prácticamente igual. De la misma manera, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque el temario también nos pide que vayamos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Declaración de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, muy similar, ya lo habíamos platicado, a esta Declaración Americana de los Derechos del Hombre, ¿no? Establece en el 20 que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, y en el 21 tiene la configuración de los derechos políticos de los ciudadanos. También estableciendo que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de sus representantes libremente elegidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas del país, y la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, sufragio universal, libre, igualitario y secreto, u otro procedimiento que garantice la autenticidad del voto. Dice ese 25. Ahora, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de misma fecha o del mismo año en donde se estableció la Convención Interamericana de Derechos Humanos, 1966, el Pacto Internacional establecido por la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre de 1966,
también en su artículo 25, fíjese cómo incluso coinciden en gran medida en el número hasta de los artículos. Todos los ciudadanos gozarán sin restricciones indebidas de las siguientes derechos y oportunidades: participar en los asuntos públicos, votar y ser votado en las elecciones con esas características y tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Y luego ya tenemos que ver en el tema de la no discriminación cómo se han ido estableciendo de la misma manera como pactos protectores de los derechos humanos, pactos protectores encaminados o dirigidos, encaminados a que se respeten los derechos humanos de los grupos tradicionalmente vulnerados o en disminución, ¿no? Uno de los grupos que ya habíamos comentado, desde luego no es un secreto para nadie, es el tema de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, primero que nada, ¿no? 4 de enero de 1969, también de la Asamblea General de la ONU, dice: los derechos políticos, en particular el de tomar parte en las elecciones, elegir y ser elegido por medio del sufragio universal e igual, el de participar en el gobierno y la dirección de los asuntos públicos en cualquier nivel y el de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas, será respetado por todos los estados, ¿no? Entonces, vemos como aquí hay un convenio específico, un pacto de derechos humanos tendiente aquí a eliminar todas las formas de discriminación racial. Oiga, oye, me pregunto yo, ¿por qué tanta insistencia? ¿Por qué tanta reglamentación? ¿Por qué tanta duplicidad de instrumentos en este sentido? Pues compañeros, ahora sí que, digamos, yo creo que tantos pactos y tantas convenciones, tantas declaraciones y tantas organizaciones protectoras y veladoras o tuteladoras de los derechos humanos, pues yo creo que son directamente proporcionales a la calidad de vigencia de los derechos humanos en el mundo. Esto nos quiere decir, ¿no?, que pues no, no estamos en un mundo de vigencia, a pesar de que fueron ya estas declaraciones y convenciones fueron hechas ya con mucha anticipación, 48, 49, 66, 69 y posteriores, ¿no? No estamos, insisto, todavía en una condición en la que la vigencia y efecto y protección de los derechos fundamentales sea una feliz realidad, ¿no? Todavía siguen siendo normas, a pesar de que son muy concretas, de las cuales derivan derechos subjetivos, de las cuales derivan derechos de la autoridad, derivan derechos del Estado, de los estados parte, para someterse a la jurisdicción especializada e internacional en estas materias, ¿no? A pesar de que existe todo eso, pues todavía siguen existiendo, pues, un déficit, ¿no?, en cuanto a la vigencia efectiva universal de los derechos humanos, como es su pretensión, porque, pues porque, insisto, porque es necesaria la creación, hoy evidentemente todo este tipo de pactos se toman con base en contextos particulares, ¿no? La Declaración Universal de las Naciones Unidas se da en el contexto del fin de la Segunda Guerra Mundial, de la misma creación de la ONU. En ese mismo contexto internacional se hicieron las de derechos europeos, la de derechos americanos, la de derechos africanos, ¿no? En ese mismo contexto, ¿no? De tratar de eliminar ya de una vez por todas todo abuso autoritario del poder por la creación de regímenes no democráticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero insisto, en nuestro año 2022, nuestro siglo XXI, pues seguimos viendo, ¿no?, que existe habiendo países, regiones del mundo en donde la vigencia de los derechos no es, donde la protección de los derechos civiles no es plena, no es universal, no es satisfactoria, les diría yo. Incluido, naturalmente, que es el que más nos preocupa, pues nuestro país, ¿no? Porque siguen dándose, desafortunadamente, denuncias, no pocas, no diría que muchas tampoco, pero no pocas, o sea, es una constante del reclamo de la actitud de las autoridades respecto de la violación de los derechos humanos. Y esto puede verse
claramente en el número de denuncias también ante la Corte Interamericana, que ha crecido exponencialmente con los años. En un reporte que veía del año 2021, además de que la Corte tiene aproximadamente más de 1 millar de quejas pendientes por resolver, los países han incrementado en un promedio general en un 20-30% digamos, pues su calidad de parte responsable en esas denuncias. Entonces, eso quiere decir dos cosas. Yo espero que sea la primera. Uno, que existe una mayor conciencia de los derechos humanos y entonces eso implica un mayor conocimiento del establecimiento de o de la puesta en funcionamiento de esos sistemas de protección interamericano ante la incapacidad de las jurisdicciones locales de poderlos hacer efectivos o cada vez se violan más derechos humanos en la práctica todos los días y los mismos son verificados y ya hoy en día no consentidos, ¿no? Entonces, eso puede ser cualquier cosa. Yo no quiero especular, desde luego, quiero decir que son escenarios posibles, no debemos descartarlos. Y por eso insisto, por eso la importancia de estos cursos, por eso la importancia de estas materias, por eso se ha hecho un cuerpo doctrinario. Insisto, hoy en día, ¿no? El doctorado de Derechos Humanos en cualquier universidad pública, privada, que se respete, es prácticamente obligatorio, ¿no? Ya son objeto de estudio muy analizado, muy detallado, y pues insisto, responde a esta necesidad de que esto camine de manera más rápida, ¿no? Luego existe también protocolos específicos para la protección o para evitar la discriminación por razón de sexo, ¿no? Por ejemplo, tenemos una convención hay varias, ¿no? Pero la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada también por la Asamblea General de la ONU el 3 de septiembre de 1981, ¿no? Establece que los estados partes tomarán las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y en particular garantizarán a las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres el derecho a votar en las elecciones y ser elegibles para cargos públicos de elección, para participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de estas, y ocupar todos los cargos gubernamentales a las que sean propuestas y participar en las organizaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública del país. Resto, compañeros, como lo hemos visto, ya el Estado mexicano, pues realmente por vía no del cumplimiento de una sentencia, fíjense que haya sido sometida ante el imperio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sí de la práctica y del reclamo social que se ha dado al interior de nuestro país respecto de ese tema, pues ha generado ya una legislación, y debo decirlo, insisto, con mucho orgullo, que a base del ejercicio del desarrollo de la jurisdicción constitucional electoral, se ha logrado hoy en día, insisto, la paridad política en todo. En ese sentido, el derecho de las mujeres, el derecho político electoral, los derechos político electorales de las mujeres están, pues, nunca podríamos afirmar que plenamente garantizados y potencializados, pero sí que existen las condiciones legales, las condiciones jurisprudenciales, todas las herramientas a su mano para poder hacer efectivos los derechos. Eso siempre y cuando, compañeros, ahora sí que hasta donde alcance, ¿no? Leí ahí un artículo muy interesante de alguna consejera del INE respecto al tema de las acciones afirmativas, cómo se han creado, cuáles hay, etcétera, etcétera, y evidentemente las acciones afirmativas por parte de las mujeres, pues fueron las que fueron, y las personas indígenas fueron las que fueron abriendo brecha en materia político-electoral en nuestro país, ¿no? Y hacía referencia a cómo fue una lucha, ¿no? Que podemos identificar, nacida en 1953 con el establecimiento del sufragio a la mujer, donde a partir de entonces empiezan a dar este movimiento, no muy incipientes, ¿no? Bueno, apenas la igualdad ante la ley me alcanza para que yo también pueda votar. Bueno, pues en materia política, la igualdad de la ley, una protección a mi derecho político electoral por ser humano, no por ser mujer, por ser humano, es que me toca las mismas posibilidades que los hombres o que cualquier otro estrato que se quiera reconocer
respecto al tema de género, quiero ser muy respetuoso en ese ámbito, porque si bien es cierto, no soy muy ducho en el tema del lenguaje inclusivo, y pido una disculpa por ello, porque auténticamente no es voluntaria, es simple y sencillamente de falta de acercamiento al tema y de utilización y ejercicio del mismo, pero es cierto que, insisto, esta brecha que han ido abriendo las mujeres, pues ha generado hoy en día, pues que en la reglamentación constitucional legal de los registros a los cargos de elección popular, pues ya se generaron un número específico de acciones afirmativas. Las mujeres ya tienen la paridad en todo, ¿no? Horizontal y vertical, acceso a los cargos, registro a los mismos, ejercicio del mismo. Ahora, existen acciones afirmativas indígenas, acciones afirmativas de grupos raciales, acciones afirmativas de grupos indígenas, acciones afirmativas en materia de jóvenes, acciones afirmativas en materia de preferencias sexuales, etcétera, 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 ¿no? Donde la legislación ha formado ya a partir de la jurisdicción la necesidad de ir incorporando ya constitucional y legalmente la protección de estos derechos políticos que se ven complementados, ¿no? O colmados a través del ejercicio del derecho humano a la no discriminación por ninguna causa, y con lo cual se está logrando cada vez más esto. Ella sostiene que en el plan B de la reforma que se está discutiendo en el Senado, el número de acciones afirmativas que se prevé en la ley se reduce, ya no se habla incluso, por ejemplo, de órganos como del Senado, etcétera, etcétera. Yo no conozco a detalle el plan B, por eso no les puedo platicar con detalle, pero bueno, me atengo a las referencias que hace ella, es el primer ejercicio que veo en ese sentido, pero ella afirma, creo que con elementos, que incluso esas acciones afirmativas, pues con la nueva reforma podría ser en términos regresivos. Habría que verlo. En cualquier caso hay que estar atentos. Se ha anunciado por todos los medios que cualquiera que sea el destino final de esta legislación, de estas reformas a la legislación, él mismo tendrá necesariamente que pasar por los estándares y juzgamiento del Poder Judicial ordinario o del Poder Judicial electoral. Entonces, todavía queda mucho por ver en ese sentido. Entonces, otro documento que la convención también en respecto a las mujeres, la convención que es anterior a la que habíamos visto, ¿no? La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer también fue aprobado por la Asamblea General de la ONU en 1953, que fue cuando se estableció el sufragio universal también para las mujeres, ¿no? Tendrán derecho a votar, más bien, se establece el derecho del sufragio universal porque también se lo dan a las mujeres. Dice que las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones que los hombres, que serán elegibles para todos los organismos públicos efectivos en la legislación nacional en igualdad de condiciones que los hombres, y también que tendrán derecho a ocupar los cargos públicos establecidos en la legislación nacional en igualdad de condiciones que los hombres. Fíjense, cuando nuestro sistema era un sistema cerrado, era un sistema constitucionalmente conceptualizado, un sistema cerrado, constitucional, donde la Constitución decía y los tratados internacionales sin un tema de jerarquización expresa, pero todos entendíamos en un momento dado que la Constitución era la fuente y base de todos los derechos y de todos los caminos para proteger los mismos, ¿no? Si esta visión o si la visión internacional que existe hoy en día hubiera existido desde ese entonces, imagínense ustedes, ya hubiéramos avanzado seguramente mucho los trechos que lentamente hemos avanzado, porque estos convenios internacionales, estas pautas, son ya pues que tienen algún tiempo, ¿verdad? Y no es sino hasta recientemente, bueno, 53 se reconoció en México el sufragio de las mujeres, pero no es sino hasta recientemente que las mujeres logran auténticamente, creo yo, el ejercicio de reconocimiento constitucional más acabado en la materia de paridad de género. Es auténticamente este principio de paridad en todo, creo que ha sido una conquista sumamente admirable y aquilatable por las mujeres, y creo que eso nos va a hacer naturalmente un mejor país, y eso es algo que
que casi lo quería decir casi al final, pero lo quiero decir ahorita respecto de un tema tan sensible como es el tema de las mujeres. El ver a las mujeres con igualdad, el ver a las mujeres como iguales, de verdad, yo estoy convencido de que nos hace ser una mejor sociedad, un mejor país. Yo estoy, les digo, y los decía no de manera cínica, sino de manera absolutamente real. Yo era un desconocedor, una persona, pues un hombre insensible ante la situación de discriminación de la mujer. Claro, yo veía a las mujeres en mi familia y pues no me sonaba que estuvieran discriminadas, no me sonaba. ¿Por qué? Porque, insisto, teníamos una visión pues totalmente familiar, totalmente limitada, limitadísima de lo que significaba la mujer. Además, no es mi caso particular, pero sí es el caso de importantes sectores de nuestra sociedad, ¿no? La religión no coadyuvaba demasiado, o más bien ayudaba un poco a esa visión limitada respecto del acceso igualitario de las mujeres a los derechos, que, que hasta hace poco, incluso en mis últimos años de magistrado, a mí me decían, oiga, ¿y usted qué opina de juzgar con perspectiva de género? Y yo les decía, y se los digo de verdad, yo decía, no, yo no juzgo con equidad de género. Aquí dice que las mujeres tienen que competir en condiciones de igualdad con los hombres. Está previsto y está reconocido por el derecho. Oiga, sí, pero usted sabe que la efectividad y el acceso de esos derechos, la vigencia de esos derechos, no es efectiva realmente para las mujeres y tal o cual cuestión. Yo no es que cerrara los ojos, es que no tenía el chip. Hoy en día, pues 12 años después, 10 años después por lo menos, traigo el chip muy bien puesto, se me ha abierto auténticamente a través del estudio del análisis de la jurisdicción, del análisis de la jurisprudencia del tribunal. El chip pues, naturalmente se te incorpora, ¿no? Y lo tienes que prender porque auténticamente no hay sino otra manera o de entender más claramente cómo han ido avanzando las tutelas jurisprudenciales o jurisdiccionales, perdón, en la materia electoral respecto del acceso a las mujeres al poder. Ha sido verdaderamente muy interesante. Insisto, yo creo que ahí, si bien es cierto, con la salud, o sea, no podemos decir nunca que están plenamente ejercitados o protegidos los derechos, están creo que lo más suficientemente reglamentados para que los mismos sean una auténtica realidad. ¿Y por qué? Bueno, también existen a veces, ¿no? Pues las posiciones que llevan los temas al extremo, ¿no? Naturalmente, con derecho y legítimamente, las mujeres tendrán que ir y deducir derechos porque muy probablemente muchas no alcancen su pretensión de poder ser postuladas por un partido político para un cargo de elección popular, porque a lo mejor ya se rebasó, ya se colmó, ya se tiene esa cuota de género, esa paridad de género cubierta, ¿no? Y entonces muchas veces, pues no podrán ver colmadas sus pretensiones, pero muchas veces, desde luego, que sí lo podrán hacer, ¿no? Entonces, el simple hecho de la potencia, la potencialidad del derecho y la concreción del mismo, pues creo que son suficientes e importantísimos para identificarlos. Entonces, vamos ya cerrando el tema de estas fuentes de nuestro sistema interamericano. Está el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificada por México el 13 de agosto de 1990, donde este convenio de la OIT es muy importante para efectos de el control constitucional y convencional de los derechos humanos, porque este es un protocolo, esta es una convención de derechos que establece obligaciones para los estados parte respecto de los grupos indígenas que se encuentren sometidos en su territorio. Dice el artículo 6 de este convenio 169 que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, establecer los medios a través de los cuales los pueblos indígenas, puedan participar libremente en la adopción de decisiones en instituciones selectivas que les conciernan.
Les pongo el caso concreto. Cada vez que existe una reforma legal al sistema electoral de algún estado en el que se incluyan pueblos originarios, pueblos indígenas, los órganos responsables de emitir la nueva legislación o las reformas correspondientes tendrán la obligación de consultar de la mejor forma posible. Eso ha sido objeto de mucha tutela judicial por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero deben de consultar a los pueblos mediante procedimientos apropiados, particularmente de aquellos de los que ellos, aquellos que ellos llevan a cabo cuando ellos hacen procesos electivos, ¿no? Para ver si las medidas legislativas, para escuchar lo que a su derecho convenga respecto de las reformas que se quieren implementar. Entonces, yo les diría que en gran parte de las reformas que se llevan a cabo en esa materia en el país, este requisito no se lleva a cabo y muchas veces en mucha jurisdicción, en muchos casos jurisdiccionales, esta causa, esta omisión ha sido motivo para que los actos de incluso de modificación de leyes electorales se revoquen o la aplicación de leyes electorales que se llevaron a cabo sin esta consulta correspondiente, se llevan a cabo porque faltó la reforma, la consulta específica. Entonces, es muy importante que en temas indígenas también los instrumentos internacionales son de verdad fuente aplicable, norma jurídica aplicable, de aplicación obligatoria por parte de las autoridades electorales del país. Y luego, como última de los instrumentos estos que les quería comentar, ¿no? Como fuentes del derecho, de los derechos humanos y los derechos político-electorales, es esta Convención Internacional sobre la Protección de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, también adoptada en el seno de la ONU el 18 de noviembre de 1990, donde dice el artículo 42, entre otra serie de derechos que se deducen para los migrantes, muy importantes, dice: los estados parte consideran la posibilidad de establecer procedimientos e instituciones que permitan tener en cuenta el disfrute de los derechos políticos en el estado de empleo o de convivencia. Si en ejercicio de su soberanía, el Estado les concede tales derechos. Dice qué norma programática tan padre, cara. O sea, la verdad es que a mí me parece, cuando yo vi el desarrollo de esta convención, es un catálogo de deseos y de buenas intenciones. Esta convención, permíteme. Fíjense. Vamos a ver si. Fíjense, ya lo habíamos visto, es una resolución 45 establecida en 1990, pero nada más consta de la friolera fíjense, de 93 artículos. Pero estoy buscando el dato de cuántos estados parte han signado, pero creo que son una barbaridad. O sea, son muchos. 12 de julio. A ver, déjenme ver si no. Fíjense, por ejemplo, México ya la ratificó, ¿no? Y México estableció una reserva respecto del 4 del 22, respecto del 33 de la Constitución, pero no hizo una reserva respecto de
¿Se acuerdan? El 33 de la Constitución dice que el derecho de expulsar a los extranjeros que tomen parte indebida en los asuntos políticos del país, pero no hizo ninguna reserva respecto a este artículo 42, porque al final del camino pues es una norma programática, ¿no? Pero nuestro Estado ratificó en 99, se firmó en 90 y la ratificó en 99, pero aquí voy a encontrar el dato. Fíjese, esta se firmó en 90 y entró en vigor en julio de 2003, luego de ser ratificado, no, miento, hasta el 2003 la habían ratificado, espéreme, 2019, ¿no? Ah, sí, no son poquitos, son 33 estados los que han ratificado esta convención, entre ellas nuestro país. Les diría que muchos países africanos, les diría que muchos países asiáticos y varios países de Sudamérica. Claro, ¿por qué? Pues porque son normalmente los de los que salen más migrantes, ¿verdad? Pero bueno, algo importante es que, insisto, existe esta disposición, ¿no? De que los estados consideran la posibilidad de establecer procedimientos, instituciones que permitan tener en cuenta el disfrute de los derechos políticos del estado de empleo. Fíjense que no es para cualquier extranjero, ¿eh? Es para efectos de la Constitución, de la convención que estamos viendo, se considera migrante y es una migrante que se establece legalmente en el territorio de un país, que obtiene un empleo en el mismo, etcétera, etcétera, y que por lo mismo se considera que forma parte de la comunidad política, ¿no? Del Estado. Pero, bueno, insisto, hasta allá han llegado estos intentos de regulación, de promoción de los derechos humanos. Pues creo que es una manera muy gráfica. Desde luego hay muchísimos más, ¿eh? Hay muchos tratados más. Estos han sido simple manera de ejemplo, ¿no? No se agotan en este acervo, pero hay muchos que realmente, pues, se reiteran los contenidos de los tratados marco, ¿no? De la Declaración de 1789, de la Convención, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención Interamericana. Realmente podemos ver a estos como los tratados marco, ¿no? De los que derivan posteriormente nuevos instrumentos internacionales relacionados con los derechos humanos. Principios generales de los derechos humanos, compañeros, pues desde luego todos lo sabemos, son la universalidad, no importa en qué régimen político, social y cultural se viva por parte del ser humano, el ciudadano que sea, no hay pretexto para menoscabarlos, son universales, son progresivos. Este es un principio bien importante, ¿no? Todo para adelante, nada para atrás, dice algún doctrinario por ahí, Pedro Niquén. Dice, los derechos reconocidos en la Constitución no son los únicos a proteger, existen diversos tratados internacionales y se siguen firmando cartas de tratados de derechos internacionales, derechos humanos en materia internacional, que establecen nuevas versiones, nuevos contenidos a los derechos ya establecidos, y siempre hay que estar atentos a la evolución normativa de los mismos, aunque desde luego eso no es obstáculo, insisto, para que en una visión lo más amplia posible, los derechos, los estados nacionales a través de sus órganos jurisdiccionales, ya en cumplimiento de estas obligaciones derivadas de las convenciones aceptadas, firmadas, ratificadas y asumida su jurisdicción o la aceptación de la jurisdicción externa, pues tienen obligación de hacerlo, ¿no? O sea, todo es muy importante, insisto, que veamos que todo esto son guías orientativas, no hay catálogos, no hay agotamiento de las figuras, ¿no? Son interdependientes entre sí, el derecho, los derechos políticos, los derechos ciudadanos, los derechos civiles, las libertades fundamentales, no necesariamente todas dependen unos de otros, pero sí son interdependientes en cuanto al origen de los mismos, en cuanto al contexto en que se desarrollan, y muchos de ellos en cuanto a la funcionalidad del sistema.
por decirles algo, el derecho civil, humano, fundamental a la libertad, bueno, pues es complementario, ¿no?, de los derechos político-electorales. Ya lo vimos, una de las posibles restricciones a los derechos político-electorales de ser votado, de votar, pueden ser, ¿no?, la condena específica por juez competente en un procedimiento que amerite pena corporal, ¿no? Entonces, en fin, son interdependientes, son indivisibles, no se parten los derechos se amplían. Insisto, los derechos tienen facetas, ¿no? El derecho civil de la propiedad, ¿no? Del derecho a la propiedad no se agota únicamente en la tenencia, en la titularidad de ese derecho, sino en el ejercicio, en el disfrute efectivo, en el goce del mismo, en la posibilidad de transmitirlo, en fin, cada derecho humano, insisto, tiene una comprensión integral que si se limita, corre el riesgo de ser indebidamente mutilado y en consecuencia corre el riesgo de no ser protegido, de no ser tutelado. Y desde luego inalienables, no son motivo de enajenación ni de renuncia a los mismos por parte de los ciudadanos titulares, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los sujetos obligados en la protección de los derechos humanos? Ya estamos en la recta final de nuestra sesión del día de hoy. Pues en muy fácil, ¿verdad? Pareciera ser, y esto es lo que nos trae una pequeña complicación al final. El sistema internacional de los derechos humanos, la vigencia de los mismos son responsabilidad del Estado, de los órganos de gobierno del Estado, parte de cuyo individuo ciudadano forma parte. Fíjense cómo dice nuestra Constitución y las constituciones de los mismos y los instrumentos internacionales. El gobierno no tan solo es el responsable, o el Estado no tan solo es el responsable de respetarlos, sino debe garantizarlos, promoverlos, satisfacerlos. Es, digamos, es de protegerlos en términos generales. O sea, en los términos respeto, garantía, protección, satisfacción son sinónimos pero complementarios, ¿sí? Una tutela plena es una tutela, insisto, que hace que el goce de esos derechos sea pleno, total, que únicamente se consideren las restricciones o restringido por las condiciones que ya hemos visto, atendiendo a los casos específicos y concretos, pues se establecen legítimamente por autorización de las convenciones o los instrumentos internacionales, y si es que nuestras constituciones están previstos, pues los mismos tendrán que hacerse un contraste con esos mismos instrumentos internacionales, ¿no? Dice Pedro Niquén que en cualquier caso este establecimiento también de las restricciones a los derechos fundamentales, ¿no?, podrían efectuarse incluso fuera del texto, fuera del orden de la Corte Interamericana, en términos abstractos, si las razones son legítimas, ¿no? Sí, legítimas, y siempre legítimas tienen que ver que son determinadas por la autoridad competente, por autoridad legítimamente establecida, y en orden al bienestar de la sociedad, al bienestar común, al orden nacional, al orden social, por así convenir entonces, al orden social del país, ¿no? Pero bueno, entonces el sujeto obligado es el Estado en estos casos. Y es la visión, además, tradicional, y es la visión vigente. Ahora, a raíz también del nacimiento de estos conceptos de internacionalización de los derechos humanos, muy pronto los compañeros juristas alemanes, que son, como ustedes saben, en exceso creativos, quien ha leído un libro de filosofía de derecho de los alemanes tiene un reto titánico ante sus ojos, porque yo cuando llegué me acuerdo hacer el doctorado de España y nos ponían a leer textos de Kant, de Hegel, sobre filosofía primero, y luego sobre filosofía política, y luego sobre filosofía jurídica y constitucional. Yo decía, ¿con qué se come esto? No entiendo nada, ¿no? Bueno, y luego posteriormente los trabajos ya de filosofía de Robert Alexy, de Jürgen Habermas, bueno, son una cosa
que verdaderamente amerita, además de una dedicación completa al tema, amerita una capacidad intelectual muy particular. Pero ellos analizaron que los derechos humanos tienen también un efecto horizontal. Y el efecto horizontal es, en consecuencia, si la noción tradicional es que los derechos humanos se dan en una relación vertical, esto es de la autoridad hacia los ciudadanos, hacia los individuos, es cierto que la tutela o los derechos fundamentales pueden irradiar sus efectos, lo platicábamos ayer, lo adelantábamos hace rato, hacia otros entes privados. Y es complicado ver los ejemplos. Les confieso que me he quedado el día de ayer y una parte de la mañana de hoy analizando el tema, estudiando el tema. Desde luego es un tema también que da para, por lo menos para una maestría. Se ha dado más en la discusión de la doctrina, particularmente alemana. Se ha introducido el concepto, es un concepto de esta eficacia horizontal, ya es conocido desde luego en América Latina, particularmente en Colombia y en Chile. Se han adoptado decisiones jurisprudenciales o jurisdiccionales, perdón, que reconocen este efecto horizontal. Sin embargo, un poco les decía yo, se parece un poco a la violación del orden social, ¿no? Y a la interposición de los derechos privados individuales, ¿no? Cuando un sujeto, poníamos un ejemplo el día de ayer, me priva de la libertad de manera ilícita, está cometiendo un delito, ¿no? ¿Está afectando mi derecho fundamental a la libertad? Desde luego que sí. ¿Lo está haciendo el Estado? Desde luego que no. Ok, ¿hay un problema constitucional en ese sentido? Hombre, quizá en teoría no. ¿Por qué? Pues porque sí es cierto que se viola un derecho de contenido fundamental, un derecho humano, pero lo que realmente se hace es regular las relaciones entre privados y poner en práctica ese ejercicio que decíamos ayer, o decíamos desde la primera sesión, que mi derecho termina donde empieza el tuyo. Entonces, mi libertad, desde luego, mandatos de optimización, dice bien Francisco Julián Morales Corroy, que es lo que establece la doctrina en esta materia, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, no? Empezamos aquí a la confusión de si lo que esta persona está haciendo más que violar, violando mi derecho fundamental, esto activa un sistema de efecto horizontal de los derechos humanos. Insisto, la doctrina alemana, sí, la preocupación de la doctrina alemana no ha sido en los casos en donde, por ejemplo, se pone en acción el orden penal para reprimir esas conductas, para sancionarlas, el propio orden civil para resolver los conflictos que se dan, por ejemplo, también en ataques a los derechos individuales, a la intimidad, a la propia imagen, ¿no? Al propio desarrollo de la personalidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se da este efecto, el problema existe cuando no existe un proceso de tutela efectiva también en el ámbito de la jurisdicción ordinaria o de la jurisdicción constitucional ante estos efectos, ¿no? Estaba yo estudiando, analizando unos casos que se dieron en el ámbito de la jurisdicción colombiana, ¿no? Decía, la exigibilidad de los derechos a los particulares no opera igual a la que se produce frente a las autoridades, ¿no? Dice, en ese sentido, debido a que las personas de naturaleza privada son titulares de sus derechos fundamentales a la libertad y a la autonomía de su voluntad, el Estado no puede imponer visiones respecto de su ejercicio, salvo cuando está en juego la protección de los derechos fundamentales, ¿no? Alguna corporación ha empleado criterios como los de relevancia constitucional, razonabilidad y proporcionalidad para evaluar cuáles decisiones de los particulares efectivamente vulneran los derechos fundamentales o en su defecto, cuáles se realizan en el ámbito de su autonomía. En el caso de los particulares, el ejercicio de ciertos derechos puede implicar un menoscabo en la libertad de su contraparte, que también es titular de derechos fundamentales. Aquí lo que exige la doctrina de la Drittwirkung, que ese es el concepto alemán que
inspiró esta doctrina, ¿no? Pues exige justamente la participación de la tutela constitucional para la protección de los derechos fundamentales. En el caso de Colombia se refería justamente a estos casos en donde se había violado el derecho a su propia imagen por parte de esta empresa, una empresa esta Google, en donde en sus sitios web o en sus sitios donde se aleja publicidad, se había dañado la reputación o se habían hecho manifestaciones que dañaban el derecho al ejercicio del comercio, a la buena reputación, a un montón de derechos fundamentales previstos para un sujeto que se dedicaba a comercial con aparatos, creo que eran electrodomésticos, ¿no? En términos generales, lo que él decía era la reclamación que se hizo mediante la vía de protección constitucional colombiana, era que no iba en vía civil a la reclamación y a la reparación de esos daños, porque la vía civil era ineficaz por diversas cuestiones de procedibilidad, por cuestiones de lo que ustedes gusten y manden. Lo que aquí estaba pasando, lo que aquí se alega es la violación a este derecho fundamental, derecho civil fundamental, al honor y a la propia imagen, ¿no? Por parte de otro sujeto privado, una corporación específica, por no tener control sobre el contenido que se albergaba en su nube o en sus, ¿cómo se llaman? En sus servidores y del cual se recibe información del Internet, ¿no? Entonces, en esa sentencia colombiana, que no alcancé, se los confieso, a leer bien, porque estaba bastante larga y estaba acumulada con algún otro caso similar, la Corte colombiana sí resolvía que, en efecto, la protección de la justicia constitucional era importante en la verificación de esos casos, porque existía, en efecto, si bien es cierto, una relación podía no existir una relación entre privados y en ese sentido ser indiferente para el orden jurídico nacional, no lo era para el sistema de la protección de los derechos fundamentales previstos en la Constitución colombiana. Y entonces el Tribunal Constitucional estaba llamado a verificar en su caso la posible violación de esos derechos y la condena a la empresa, pero fíjense, por esta vía de protección constitucional. Entonces, es una corriente que está en franco desarrollo, ¿no? Particularmente les digo, ha incidido mucho en la jurisdicción constitucional alemana, austriaca, empieza a tener injerencia también en España, en Italia, ¿no? Estas jurisdicciones constitucionales muy socorridas como ejemplos de protección de derechos y tutela de derechos fundamentales. Y en América Latina tenemos conocimiento de que la jurisdicción colombiana, la jurisdicción chilena, empiezan a ver estos casos de protección. Yo realmente no conozco, no he analizado el tema en nuestra doctrina nacional, pero desde luego que me parece un caso que está en el debate y que pronto, muy posiblemente, estará en la práctica ante, como les decía yo, las nuevas formas, ¿no?, de convivencia social y la insuficiencia de los medios de protección jurídicos, jurisdiccionales o de acciones efectivas, donde los tribunales ordinarios, si están conformados por jueces como su servidor hace unos años, pues evidentemente se van a declarar incompetentes para relacionar, para decidir la situación controvertida, en tanto que no tienen un conocimiento efectiva de estos sistemas de protección y de interpretación maximizadora de los derechos fundamentales. Entonces, es un tema que lo dejo advertido, ¿no? Insisto, es un tema de mucha relevancia, de más contenido doctrinal, teórico, pero que también, insisto, ha desarrollado ya unas pautas, esos mandatos de optimización, los que nos hablaba el compañero, que tienen que ser establecidos en la Constitución o en las decisiones de la jurisdicción para efectos de resolver este tipo de casos, pero que se refieren invariablemente a este efecto y a esta convivencia y a esta vigencia de los derechos humanos en sus relaciones con particulares y no necesariamente con el Estado. Entonces, lo dejo apuntado. Creo que no es el caso específico de los derechos políticos, no hasta el momento,
pero sí puede empezar a hacerlo, porque les digo yo, hay muchos casos de desarrollo ya de campañas, de políticas que están sancionados por la normativa electoral, ¿no? Pero que muy probablemente no están en los casos específicos de la calumnia, de lo que se podría decir una propaganda negra. Había que analizar bien los casos, pero insisto, en este conglomerado de relaciones sociales que se dan de índole privada, que se dan también en el contexto de lo político, no será extraño el identificar que también pueda existir una actualización o adopción de este criterio y desarrollo de esta doctrina del efecto horizontal de los derechos humanos frente al trato tradicional que se han tenido los mismos. Compañeros, pues ya nada más restan 10 minutos. Creo que con esto yo lo que tendría que compartir con ustedes, ¿no? Ya nada más para cerrar esta nueva concepción del efecto horizontal viene a cuestionar la concepción clásica como límites al poder del Estado y existe un problema de jurisdicción o garantías efectivas en la protección específica de los derechos fundamentales en ese tipo de relaciones entre privados. Digamos, sería como que un tema de una conclusión preliminar, ¿no? Que hay que desde luego adoptar y desarrollar, pero bueno, insisto, es una doctrina que todavía no cobra mucha vigencia en nuestro país y digamos, el tema era un poco identificarla y dejárselas un poco como mosca en la oreja, ¿no? Es un punto muy importante y que creo que, insisto, para allá va corriendo también el ámbito de ampliación de la doctrina constitucional y de protección de los derechos humanos. Compañeros, pues muchas gracias por su atención. ¿Alguien quiere abrir su micrófono para decirnos algo, comentar alguna cuestión, hacer alguna aportación? Entonces, estamos todavía con un tiempo breve. Si nadie quiere tomar uso de la voz o escribir algún comentario, pues entonces, un poquito antes de la hora, daría por concluida mi participación en este módulo, agradeciéndoles otra vez a todos. No es pase de lista, que quede claro, ustedes tienen ahí sus controles de asistencia con la simple conexión, pero Adolfo, Alarcón, Alan Valladares, Alberto Sánchez, Salina Jiménez, gracias a Gisela, Raquel y Jaime, por cierto, Antonia López, Brenda Paola Torres, Francisco Julián Morales, Jenny Romero, Gisela Sánchez, Gladys González, Elena Margarita Jiménez, Jessica Ramírez, Jaime Núñez Paniagua, José Eduardo Martínez, Liliana León, Mariana Cavazos, Maribel Núñez, Odvidio Reina, Raquel Uribe, Raúl Pablo Moreno, Ricardo Manuel Sánchez, San Juana Jaramillo, gracias por sus manitas, Verónica Elizabeth García y Violeta Condado Segada. Les agradezco, prácticamente todos los que empezaron terminan y eso pues es muy estimulante para el que está aquí como loro hablando frente a una computadora, pero sí pudiéndolos ver en algunas ocasiones. Les agradezco mucho, compañeros, les deseo mucho éxito en el desarrollo de su diplomado y pues desde luego que si siguen en esta materia o cursando otros diplomados, muy probablemente en otro nos vamos a encontrar. Gracias, José Eduardo. Les agradezco en verdad a todos su atención, a Evelyn por su apoyo logístico, muchísimas gracias. Y bueno, insisto, quedo a sus órdenes y pronto encontrarán en los sitios correspondientes de la escuela el contenido total de la presentación, que fue de 40 láminas, que ya están ahora sí ya cada vez más. Mañana más voy a corregir los errores de dedo, etcétera, etcétera, y una bibliografía, pues que podría ser orientativa también en este tema, ¿sí? Les agradezco a todos, compañeros. Desconectamos la transmisión. Gracias a todos, Les mando